publicando tanto guías de control y creando un laboratorio de referencia para coordinar diagnósticos y respuestas. Las variables epidemiológicas de la noticia es el lugar, que en sí es un contexto generalizado como es Europa, y la noticia cita fuentes de casos tanto en Italia, Croacia, Chipre, Francia, España y otros países europeos. El tiempo en sí sería la semana epidemiológica número 36, ya que está fichado con el 3 de septiembre. Y las personas que serían un riesgo poblacional sería la población general de Europa y, bueno, una con mayor riesgo en viajeros y residentes de zonas endémicas de estos mosquitos antes mencionados. Y la conclusión sería que el aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos en Europa representa un desafío para la salud pública debido al, bueno, al creciente cambio climático y la expansión de los vectores invasores. Y asimismo se requieren esfuerzos coordinados de vigilancia, prevención y control junto con la preparación de vacunas a futuro para contener los brotes y minimizar el riesgo de epidemias. Muy bien, Gabriela. Efectivamente, no solamente el Perú es el que tiene esos problemas de vectores, sino estamos viendo que inclusive están aumentando en Europa, ¿no? Y es, como le digo, la epidemiología es a nivel nacional, mundial, regional, y se está a estar lo que pasa en otros continentes, porque acuérdense que por la campaña de vacunación que están haciendo contra la tos ferina, esta continúa a nivel nacional, llegando a más de 1.267.000 dosis aplicadas. Es de la semana, si no me equivoco, 35, semana epidemiológica, ya que es del 29 de agosto de este año, del 2025. Y bueno, yo lo saqué del sitio web del Ministerio de Salud como tal, ¿no? La noticia nos habla sobre la vacunación contra la tosferina en el Perú, que sigue en aumento con más de 1.267.545 dosis aplicadas hasta el 22 de agosto, especialmente a niños y a gestantes en la provincia del Datem del Marañón Loreto, donde es donde se concentra el mayor número de casos y se han aplicado ya 4.189 dosis en menores de 5 años y 592 en gestantes, gracias a las brigadas integrales del MINSA. Y el CDC Perú es la que brinda esta asistencia técnica al personal de salud, mientras que la Dirección de Inmunizaciones supervisa la cadena de frío y registra nominal para garantizar las vacunaciones de quienes aún no han recibido esa protección. Este esquema de inmunización incluye la vacuna pentavalente a los 2, 4 y 6 meses con refuerzos el, de DPT a los 18 meses y a los 4 años, ¿no? En gestantes se aplica entre los 20 y 36 semanas, lo que protege tanto a la madre como al recién nacido. Entonces, esta noticia va a tener un interés tanto local por el departamento de Loreto y también nacional, ya que es una campaña a nivel pues, nacional, ¿no? Quienes van a estar comprometidos van a ser los bebés de menores de 1 año, adultos mayores de 65, embarazadas, personas con enfermedades pulmonares y subyacentes y los no vacunados, obviamente, que es a los que más afecta la tosferina. Entonces, como conclusión, tenemos que la vacunación contra la tosferina en Perú avanza como medida clave para proteger tanto a niños como gestantes y otras poblaciones vulnerables. En Loreto, donde se concentra el brote, las brigadas de salud refuerzan esta inmunización comunitaria y este es el refuerzo nacional se suma a las estrategias internacionales de control de las enfermedades prevenibles. muy bien. Efectivamente, tenemos solamente casos. ¿Ustedes piensan que casos acá en Lima? ¿Qué dicen? Ay, para todos. Sí, y acá sin ir a muy lejos a San Juan de Miraflores. Terminamos con Romina, y ahí sí alcanzamos. Después de clase comenzamos con Wilfredo. Efectivamente, estamos con un gran brote de tosferina. Gracias, Samantha. Y realmente es lo que estamos vacunando en toda esta semana en todo Lima y provincias. Gracias, Samantha. A ver, Romina. ¿Se ve, doctora? Sí. Ya, sí, yo también lo hice en un Word. Bueno, lo Está saqué bien, de... que es en Word. Y en Word tienen que, si alguien pone figurita, está bien, pero generalmente es una sola noticia en Sí, Word. no, que le iba a mostrar igual. Ah, muy bien.
La noticia que, bueno, la saqué aquí de Infobae. Ya. Bueno, sería el brote de la tosferina en Perú en el 2025, con una fecha de enero a julio de este año. La fuente del Ministerio de Salud, reportado por Infobae, La República y El País. Bueno, en resumen, la noticia es que hay más de 1.200 casos ya confirmados y hasta julio del 2025 han habido 18 muertes. La mayoría de los casos se presentan en Loreto, el 70%, como también usted, bueno, nos mandó en el documento. También se registran casos en Lima y en Cusco. La mayoría de fallecidos son niños no vacunados y menores de 5 años. Y el MINSA destinó 12,5 millones de soles para brigadas de vacunación y atención en comunidades indígenas. Y bueno, el interés local es muy alto por el impacto en comunidades bastante vulnerables. El interés nacional, bueno, es alto ya que es el brote más grave en la última década. Y bueno, internacional moderado ya que refleja el resurgimiento de enfermedades prevenibles en la región, ¿no? Ahora, ¿quiénes están comprometidos en este brote de tosferina? Loreto como principal, ya que como mencioné anteriormente es más del 70%. Luego tenemos a Lima y a Cusco. Tiempo, bueno, eso fue durante el primer semestre del 2025 y las personas son niños menores de 5 años y como también se mencionó, principalmente sin su vacunación completa, ¿no? Y bueno, en conclusión, el brote de la tosferina en Perú nos muestra la importancia de tener una alta cobertura de vacunación y garantizar el acceso a las comunidades rurales e indígenas para evitar, bueno, de esta manera que resurjan enfermedades que pueden ser prevenibles. Como estamos diciendo, tenemos un gran brote de tosferina. Y ustedes tienen que estar al día con eso y más que todo la protección. Vamos a dar inicio a la clase el día de hoy y si nos queda ya el tiempo, vamos a pedir que ya está apuntado Wilfredo, Cristian, Milagros, Yanni. ¿Ya? Muy amables, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que es la clase 2, que es epidemiología y métodos de epidemiología, ¿no? Acá está lo que sean sus compañeros. ¿Me están escuchando, por favor? ¿Sí? Sí, otra. Muy amable, Pedro, gracias. Entonces, acá está el almanaque, el calendario epidemiológico 2025, donde ustedes pueden, si lo pueden agrandar, ¿no? Acá tenemos todas las enfermedades de notificación y según su código de enfermedades, que es el CA10, Código Internacional de Enfermedades, que supongamos un resfrío es J00 y así sucesivamente, ¿no? Y este es nuestro calendario. Entonces, el calendario nosotros hicimos en la semana 2, en la semana 8, en la semana 40, y acá efectivamente estamos en la semana, ¿qué semana, jóvenes? 36. Ujú, la semana 36. Entonces, nosotros decimos que, es decir, tenemos un caso de tosferina y que se ha presentado en la semana 36, ¿ya? Ya pudiéndonos comunicarnos con ello, ¿no? Vamos a ver que la epidemiología, ya les dije anteriormente, es considerada una de las ciencias más jóvenes, ¿no? En las cuales podemos decir que gracias a la epidemiología hacemos lo que llamamos las políticas públicas, porque vemos que hay una incidencia, prevalencia, algo está pasando. Miren, ustedes están diciendo doctora, estamos viendo casos de tosferina, pues se está intensificando las vacunas, especialmente a niños y a todas nuestras gestantes. Y su compañera nos trajo pues una noticia también, ¿no? En los que nos decía, ojo, están aumentando casos y aumentos de vectores en Europa, como nos dijo Gabriela. Entonces, todo ello tiende a ver lo que está pasando
el día a día con nuestra salud, ¿no? Sin dejar al lado no solamente enfermedades infecciosas, sino otras enfermedades o problemas como salud bucal, como nos dijo Moa, ¿no? Entonces, es muy importante que estas noticias que ustedes traigan la ven. Acá están, es una fuente de información que realmente surge de que estamos teniendo pues enfermedades no solamente infecciosas, sino también estamos viendo enfermedades que también son crónicas o no, y no transmisibles. Entonces, actualmente tenemos que ver que muchos están afectando en epidemiología este cambio demográfico que va desde el siglo anterior. Y en el siglo XXI que estamos ahora, celebramos la parte informática, pero sí sabemos más que al día sobre lo que nos está pasando actualmente en cualquier parte del mundo con presencia o no de enfermedades. Entonces, cuando hablamos de las variables epidemiológicas que ustedes ya las están aprendiendo a usar, y felicito a los que han traído su aporte hoy día, ya estamos hablando de persona, que es la persona afectada, pues un niño, un adulto, una gestante, un adulto mayor, ¿no? También el lugar. El lugar es importante, es muy distinto una enfermedad en una zona urbana que en una zona rural. A ver qué dicen jóvenes. ¿Es igual una enfermedad en una zona urbana a una zona rural? ¿Qué pueden decirme? Por si acaso las intervenciones también se apuntan, se ven y se califican. Una zona urbana, señores. A ver, Diego Jesús, Ah, Diego Rojas. pod- podría ser que la diferencia entre una enfermedad en una zona urbana y una zona rural es la disponibilidad que la población tiene a los centros de salud y el Claro, estilo de vida. también, claro, Diego, ¿no? También puede ser eso, pero también se debe que en la zona urbana nuestra forma de vivir, las casas están muy adjuntas. La gente ya no vive en casa, no vive en departamentos. Entonces, el foco de infeccioso para la transmisión es muy rápida. En cambio, en una zona rural, una zona agraria, una casa está a 2, 3 topos o hectáreas, como llaman, distinta. Entonces, hay un gran problema en la zona urbana que el contexto va a ser rapidísimo. Estamos en un ómnibus, estamos todos ahí mezclados, ¿no? Muy distinto en la zona, este, se puede decir, agraria, en la zona rural, que están más separados. Cristian, ¿algo me ibas a decir? Sí, doctora. Bueno, en la zona rural, hay menos acceso a servicios de salud o de saneamiento básico o de escuelas, y en la urbana generalmente sí, sí hay, ¿no? Hay como que una diferencia social. Claro, lo Y que bueno, estamos viendo, muy bien, Cristian, así es, pero lo que estamos viendo en sí es lo que le pregunté, el contagio, ¿no? El contagio es más rápido en una zona urbana que en una zona rural y puede ser pregunta de examen. Gracias por los que han participado. Y asimismo, la otra variable que hemos hablado de persona, lugar y, ¿de qué dijimos? Y tiempo. Cuándo se presenta en verano, en invierno, cuándo se presenta. Entonces es importante establecer estas variables. Entonces, aparte hay que establecer quién es la persona que padece la enfermedad. ¿Es un hombre, una mujer, es un adulto mayor, es un niño, es una gestante? ¿Quién? Es distinto el tratamiento. ¿Y dónde, no? Como dijimos, puede ser en la costa, en la sierra, en la selva, ¿dónde se está presentando? ¿Y cuándo? En relación, acuérdense, de las semanas epidemiológicas. Entonces, ¿quién es la persona? ¿Dónde le contrajo la enfermedad y cuándo fue? Entonces estamos diciendo, miren, estamos viendo que hay gestantes que están contrayéndose eh, de tosferina, donde en San Juan de Miraflores, ¿en qué semana? En la semana 35, en una época que estamos viendo 36, en una época que estamos viendo de frío, ¿no? Estas respuestas se responden a lo que es las variables epidemiológicas. Entonces, con ello tenemos un modelo tradicional, que ustedes ya imagino que ya lo conocen, donde se favorece puede ser positivo o negativamente las condiciones para transmisión de esa enfermedad, ¿no? En relación al huésped, agente y el medio ambiente. Pero según las etapas de epidemiología que hemos tenido 4 grandes etapas en las cuales hemos tenido una etapa clínico individual, en que decían de que teníamos que ver a la persona en una sola. Es decir, se observa solamente el cuadro clínico de esa persona, se observaba, se miraba y decía, ah, tiene viruela, esa persona. Pero ya llegó una etapa de las grandes epidemias,
en que ya no miramos a una sola persona, sino miramos ese grupo de personas que tenían la enfermedad. Así fue como apareció la enfermedad de peste, ¿no? La malaria, la lepra, entre otros, en que no solamente miramos a una persona, sino a ese grupo de enfermedades. Y en esa época también más se propagaba por la condición de qué? De las fiebre, en la condición de las fiebres que tenían, en la condición de que el comercio migraban de un lado a otro y llevaban su enfermedad. Pero ya no miran a la persona sola, sino viene la etapa etiológica y insiste en que decían, ojo, ya estamos viendo que en época de la revolución industrial había unos adelantos también de la medicina y decían que la enfermedad aparecía porque teníamos una bacteria, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Koch, la tuberculosis. Tú tienes la bacteria, vas a tener tuberculosis. Hasta que llegue la etapa ecológica. No todos somos portadores de bacilo de Koch, todos, pero hacemos la enfermedad cuando tenemos un desequilibrio o un desequilibrio en todo lo que es nuestro medio ambiente, nuestra forma de ser, nuestro estilo de vida. Entonces se demostró que cuando un deterioro en ese hombre, medio ambiente, se aparece lo que es la enfermedad, ¿no? O sea, no solamente una cosa, tener uno, sino tiene que estar rodeado a multicausalidades. Entonces, ya saben, tenemos la etapa individualista, de epidemias, unicista y multicausal. Entonces, con todo ello, acuérdense que vienen las enfermedades infecciosas, y esto ya lo conocen, me gustaría que algún día lean este libro, es muy interesante, ¿no? En el que hablamos qué pasó antes de 1800. Aparecieron pues la sarampión, la viruela, la lepra y, por qué no decirlo, la peste. Hablamos de sarampión. Ojo, miren de qué época está la sarampión. Ya el año pasado hemos tenido casos de sarampión acá nomás en el distrito de Surco. Entonces, miren, ¿ah? Y otra vez tenemos la sarampión, que en esa época era confundida con la escarlatina y la viruela, ¿no? Pero era lo que pasaba, es que estos pacientes presentaban un brote, ¿no? Un brote eritematoso con fiebre que inclusive llevaba a la neumonía y podían fallecer la persona. Entonces, esta diferencia entre ellos, entre la viruela, fue muy descrita por Sydenham, ¿no? Entonces también se vio que Panu comenzó a estudiar, ojo, mira cómo se contagia el sarampión. El sarampión se contagia cuando uno estornuda y más que todo por la piel, ¿no? Cuando uno está con esa seca, las costillas se caen, aspira a la persona, ¿no? Y ahí se contagia. Entonces las primeras epidemias que se dieron por la sarampión fue en el Imperio Romano y también en todo lo que es Europa. Y su compañero nos ha traído sobre, ojo, el aumento de vectores que está pasando en Europa. Entonces, todo ello dio a la conclusión de que teníamos una enfermedad que fue descrita por Koppel, donde había un enantema a nivel de boca, ¿no? Que es importante, y posteriormente, dada la migración de la conquista, comenzaron a llegar los casos de sarampión a América. Entonces, cuando llegaron, empezaron por México y los aztecas pues fueron contagiados por esta enfermedad, como los cubanos y todo lo demás, y comenzaron a fallecer gente porque no tenían la protección ni mucho menos el cuidado para tener pues cómo protegerse contra la enfermedad. Entonces, aparte de la sarampión, comenzó a presentarse otra lesión muy grave, que es una lesión vesiculosa que deja costas muy grandes, y también un punto muy importante es la complicación de la neumonía. Entonces, no solamente vino la viruela, ¿no? Sino la sarampión, sino se comenzaban a presentar la viruela, ¿no? Inclusive dice que durante la conquista fueron los indígenas, ¿no? Los que fallecieron mucho por esta condición de la viruela, ¿no? E inclusive dice que tuvo Huayna Capac, presentó la enfermedad. Pero otra enfermedad que sí se presentó en esa época fue la lepra, ¿no? La lepra, que en los cuadros se habla desde, hemos visto, ¿no? Desde las famosos eh, momias que hemos podido destacar y sobre los papiros, se vieron que en época de Ramsés y otros, pues ya había la lepra, ¿no? Y podemos decir que inclusive fue llevada a Egipto por Carlomagno, porque por las guerras,
las visitas y otras y conquistas pues llevaban no solamente a personas, sino la enfermedad. Por lo tanto, en Noruega, en 1874, Hansen comenzó a escribir y ver quién producía la lepra, ya producida por un productor muy parecido a la tuberculosis, un bacilo que llamamos la lepra, ¿no? Y que actualmente la tenemos, sí, la tenemos aún, inclusive acá en el Perú y en Piura se han presentado casos este año. La lepra, acuérdense que la lepra comenzó a presentarse en grandes cantidades de personas, pero eran aislados hasta que comenzaron a colocarlos, porque son seres humanos, en una casa, y los comenzaron a ver, a darles su alimentación. Gracias a la lepra, a esos pacientes que presentaron lamentablemente en esas casas que estaban depositados o aislados, se comenzaron a crear los hospitales. Miren, ¿ah? Los hospitales comenzaron a hacer su inicio de la construcción para poder dar una alimentación, un tratamiento o paliativo a estas personas con lepra, ya que su desfiguración era muy terrible y más que todo, pues, las personas querían acercarse y eran rechazadas por ellos, sin saber, pues, que ya saben que la lepra es producida por un Mycobacterium leprae y fue conocida como el bacilo de Hansen, ¿no? En el Perú, según lo conocemos, la lepra, o también llamado mal de Lázaro, ¿no? Se dice que en el siglo XXI, y en el siglo XIX y XX, la transmisión de la lepra se dio más que todo a nivel de la parte de Amazonas. Acuérdense que estuvimos hablando de que había un médico muy importante, Hugo P.C. Peseto, que comenzó a hacer el estudio en el leprosorio de Sao Paulo, ¿no? De estas personas que padecían la lepra. Incluso hemos tenido casos en Huánuco, hemos tenido casos en Cusco, Cajamarca, y vuelvo a decir que hemos presentado casos de lepra en este año, a ver si me traen la próxima noticia sobre ella, en nivel de EPI. Entonces, miren cómo opinen las enfermedades, tanto que dijimos es una enfermedad que está ya no se ve, pues sí la presentamos. Otra enfermedad fue la peste, que le hemos visto en todas las películas, escritas en todos los libros, en los cuales hablan mucho de la peste bubónica, ¿no? Que más que todo acarreaba grandes guerras y no moría la gente por las guerras, sino por el contagio de la peste, ¿no? Entonces, la muerte negra, conocida como la peste, tiene la peste bubónica, neumónica, y acá me falta colocar la séptica, ¿no? La bubónica ya saben que se produce porque estas pulgas pues son las que lamentablemente lo transmiten y se producen bubones en las zonas de ingles. La neumónica se va a diseminar por todo lo que es la parte de aparato respiratorio y sí puede fallecer la persona muy rápida. Inclusive salió la peste septicémica, ¿no? En los cuales se produce una sepsis en la persona y aún rapidísimo fallece la persona, ¿no? Se vio que en un periodo de 100 años, pues acarreó gran cantidad de nuestra población, ¿no? Entonces la peste la tenemos en el Perú. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿La tenemos o no? Están calladitos y quiero ver si están presentes, sí o no. ¿Qué dicen? ¿Hay peste? A ver, jóvenes, ¿sabes si están ahí o yo estoy solita hablándome? ¿Tenemos peste? A ver, ¿qué dice la señorita Beltrán? Ahí está con su manito levantada. Doctora, buenas tardes. Soy Julio Montesinos. Estoy A ver, con... Julio, porque también levantó Yadix. A ver, Julio, a ver, dime. Estamos en la misma dispositivo porque mi tablet está fallando. Sí hay peste, hubo un brote el año pasado, si no me equivoco, en el norte del país, pero no a nivel humano, si no me equivoco, ya más a nivel de animales. Pero a nivel humano no se registra casos desde hace, creo, 20 años, si no me equivoco. Muy bien, ¿no? Específicamente así es. Hemos presentado peste y aún lo tenemos. ¿Alguien más su intervención? ¿Otra? ¿Se puede? Pedro, por supuesto. De otra. Sí,
La respuesta es que sí, sí tenemos peste en el Perú todavía, la peste bubónica. Como dice mi compañera en la región de la Libertad, el brote se manifestó en 31 personas más o menos infectadas, en el cual 11 casos fueron confirmados y 20 probables. Y bueno, con los signos destacados, ¿no? De peste neumónica y peste septicémica. Muy bien, efectivamente, ¿no? Entonces, imaginan en esa época que tenemos nosotros ahora tantos adelantos, ¿no? Y en esa época el contagio, que no, el hacinamiento, las guerras, entre otros, y la falta, pues, como vuelvo a decir, de un aseo, pues hacía que estas personas fallezcan a consecuencia de la peste. Dicen que de Perú por cada persona tenemos 10 a 15 ratas. ¿Se imaginan dónde están las ratas que no las vemos? Otras pandemias que sucedieron en esa época fue la plaga de Atenas, que se vio después de Cristo, ¿no? Esta plaga de Atenas fue más que todo donde fallecieron gran cantidad de personas a consecuencia de qué? De la fiebre tifoidea. ¿Tenemos fiebre tifoidea, señores? ¿Sí o no? A ver, sus manitos. ¿Tenemos fiebre tifoidea, Pedro? Pedro Bellido, ¿tenemos fiebre tifoidea? Sí, doctora. Sí, sí tenemos. Inclusive, cada rato aparece la fiebre tifoidea, ¿no? Comemos algo que está, bueno, con unas en las producción las óptimas y tenemos la fiebre tifoidea. Y en esa época que todavía no había para lavarse las manos, ¿no? No había baños y otros, pues la gente moría por la fiebre tifoidea. Acuérdense bien, la fiebre antonina, ¿no? Esta peste antonina que se vio 165 años después de Cristo, pues pudieron ver que la gente moría a consecuencia de qué? De la viruela y la sarampión. Igual que en la plaga de Justiniano, pues también se vio que en ese imperio de Bizantino, pues morían más que toda la gente por peste bubónica. Inclusive al propio Justiniano le dio su peste bubónica. Hablamos de la peste negra también, que conocida por esa época, mató más de 20 millones. Y la viruela, ¿no? Mira, la viruela, gran cantidad, cuando entró pues la viruela en nuestra parte de México y en todo América. Otra enfermedad que comenzó a aparecer, ¿no? Y fue llevada del Nuevo Mundo a Europa, como mencionan, ¿no? Como mencionan realmente, ¿no? Que la sífilis fue traída del viejo continente hacia nosotros. Y eso lamentablemente se vio por un gran libertinaje que había, por todo lo que pasaba en esa época. Y más aún la gente pensaba que tenía un tratamiento muy bueno el usar de mercurio. Ustedes saben que el mercurio lamentablemente causa daño y mata. Por eso han desaparecido los termómetros de mercurio, ¿no? Entonces en esa época había tanto contagio. Ojo, miren, que el saludo de manos, el saludo de besos, porque estaban dos besos en la mejilla, era reemplazado por el saludo de manos, ¿no? Y miren, ha pasado tanto tiempo y hace 2 años comenzamos a saludarnos con la puñito, el codito, y otra vez volvemos con las manos. Entonces hay que tener mucho cuidado en relación a ello. Y aparece la otra enfermedad muy grande, que es la enfermedad de la gripe, ¿no? En las cuales trae consigo, pues, trae consigo una gran causante de muchas muertes, que han muerto de 50 100 millones de personas debido a esta influenza, ¿no? Que lamentablemente paramos tanto. Entonces, como pueden ver, miren cómo pasan los tiempos, inclusive la influenza española registró una gran cantidad de fallecimientos en el continente europeo. Entonces, acá están las grandes pandemias que hemos tenido de la peste negra, la viruela y la gripe española, que causó una gran cantidad de fallecidos. Entonces, con todo eso, acuérdense que estuvimos hablando mucho de lo que son las epidemias, ¿no? Se han escrito libros muy importantes sobre lo que fue las epidemias que aparecieron en esa época y sobre todo estuvimos hablando sobre el contenido de estas epidemias. Entonces, para eso tenemos a Guillaume Belot,
que comenzó a publicar su libro Epidemias, ¿no? Y decía, ojo, tenemos epidemias tanto en Europa y presentadas como sarampión, la difteria, la peste, y hablaba cómo se propagaba estas enfermedades. Tanto que Joe fue fundador de la epidemiología moderna. Acuérdense, fue un decano de la Universidad de París y miren desde qué época ya comenzó a hablar sobre las epidemias, ¿no? Entonces, se dice que fue a lo mejor el primero que comenzó a describir estas enfermedades que no solamente la difteria, peste bubónica y sarampión, sino también la tos ferina. Estamos hablando de 1578 y hoy actualmente en todo el mundo y más que todo en el Perú, en Lima Sur, ¿no? Tenemos casos de qué? De tos ferina. Teniendo la vacuna, que es oportuno vacunarse, pues la gente no desea vacunar a sus niños. Todo lo hacemos. Si no te vacunas, no entras a colegio. Si no te vacunas, no te doy tu carnet. Y eso no puede ser. La gente tiene que tener conciencia de que las personas tienen que ¿qué? Vacunarse. Y eso tenemos que dar y enfatizar a nuestra comunidad. Otra enfermedad que también mencioné en la historia fue la malaria, ¿no? La malaria que estuvo presente antes de Cristo y después también, y que actualmente tenemos casos de malaria, ¿no? Que algunos de ellos la conocían como la fiebre romana, que fue la caída del Imperio Romano en esa época. En esa época no morían tanto por las guerras, sino por estas epidemias y pandemias que aparecían, ¿no? Inclusive se ha hablado tanto en la China, se ha hablado tanto en Europa y comenzaron a ver que era una enfermedad que era producida de mal de aire. Es que donde hay agua, ¿qué hay? Hay zancudos. Y donde hay zancudos, esto puede presentarse pues en lo que nos ha hablado su compañero, chikungunya, dengue, malaria, entre otros. Por eso el término de paludismo viene del término de palud, que significa pantano, ¿no? Acá en el Perú esta enfermedad la conocemos en una parte de la sierra como chuccho, ¿no? Refiriéndose a esos escalofríos, a esa fiebre presentada por la malaria o paludismo, ¿no? Que se está con chuccho, ¿no? Y eso lo van a ver a lo mejor cuando ustedes hagan sus serums por nuestra sierra, ¿no? Entonces, pasó de venir porque la malaria comenzó a matar a gran cantidad, ¿no? Nuestros queridos pueblos indígenas fueron reemplazados por nuestra gente que traían del África. Y los africanos tienen una deficiencia muy marcada de la deshidrogenasa, de la glucosa fosfatasa, que inclusive hace que la haga un poquito más resistente a la malaria. Acuérdense que Ronald Ross fue uno que demostró, pues en el año 1897, la transmisión de esta enfermedad a consecuencia de los mosquitos, ¿no? Y consiguió un premio Nobel en esa época. En el Imperio Incaico también, aparte que aparecieron, hemos visto hemos visto la peste, la viruela, ¿no? La lepra en el continente europeo. ¿Pues qué pasó en el Imperio Incaico? El Imperio Incaico era un imperio, pues un terreno virgen. No teníamos enfermedades, aunque dice que ya presentamos, ¿no? Dice que por la conquista se decía que ya había enfermedades como la histoplasmosis, ¿no? Y que la llegada de los españoles hizo que tengamos pues esta enfermedad, ¿no? Estos españoles. Pero también asimismo se vio que el imperio incaico tenía una tasa de mortalidad debido a la viruela, ¿no? Aparte que los españoles pues, pudieron contagiarse acá de la leishmaniasis y también de la triposomiasis, hablando de Chagas. Entonces, acá están, es bueno saber quechua, oncoy significa enfermedad. La palabra, si estamos llevando en esta nueva currícula el quechua médico, porque nosotros cuando vamos a un sitio, la gente aún, y nuestro segundo idioma oficial es el quechua, y nos dicen, ¿no? Que les duele, que están enfermos, onco, y uno dice que es onco, y no es que es enfermedad. Entonces hemos hablado de batonela, de sífilis, de la UTA, TBC, y también comenzó a aparecer en esa época la artritis reumatoidea. Entonces, estas enfermedades que aparecieron pues, no solamente se presentaron en Europa, sino otras enfermedades que tuvo el Perú, pues la peste bubónica, cólera, lepra, viruela e influenza, ¿no? Que lamentablemente fueron causantes de grandes epidemias en el Imperio Incaico. Otra enfermedad que ustedes han visto
¿En qué es causante de grandes epidemias? Es el cólera. El cólera estuvo mucho tiempo presente en la India, en el siglo XIX y en el siglo XX. Pero en el siglo XX, se vive mucho más atrás, en la época del año 1990, apareció un brote muy grande que luego se hizo una epidemia, ¿no? En la parte de Chancay, en toda la parte de Lima, y especialmente que hablábamos de esas deposiciones blanquecinas, como el lavado de arroz, ¿no? Y asimismo la deshidratación que llevaba a la muerte de la persona, ¿no? Tanto eran los vómitos y las diarreas que la persona se morían a consecuencia de la deshidratación. Entonces hablamos de una enfermedad del cólera producido por Urian cólera en su modalidad el TOR, ¿no? Entonces, el cólera no solamente se ha presentado en el siglo XIX, XX, inclusive hace como 15 a 10 años se presentó en la parte de Haití, ¿no? Y República Dominicana. También hemos tenido la fiebre de Hong Kong que ha causado grandes muertes, ¿no? En ese continente, y por qué no decirlo, el COVID. El COVID, una epidemia, no, una pandemia que arrasó, hemos tenido gran cantidad de fallecidos, familiares, amigos han fallecido a consecuencia de esta enfermedad y que hoy la tenemos nuevamente, ya no sé si la tenemos como una epidemia o se ha quedado como una endemia, pero los casos que están presentándose el virus sincicial respiratorio, acompañado de la influenza y acompañado del COVID. Imaginen, 3 tipos que están presentándose actualmente en todo nuestro Perú. Con los antecedentes mencionados, pues la gente comenzó a decir qué estamos haciendo, ¿no? Tenemos que juntarnos los países y otros, y se forma la primera oficina sanitaria panamericana en 1902. Para posteriormente todos ellos promulgan el primer código sanitario panamericano, que era Salud para Todos, ¿no? En el año 1924, que duró hasta el 77. Y de ese año comenzó a establecerse, el año 68, la estrategia de atención primaria de salud para mejorar, pues, nuestras condiciones de vida a nivel de nuestras comunidades con una atención primaria que da desde el puesto o un establecimiento de salud. Y ahí aparece la epidemiología moderna, que la dividimos en 3 partes. La epidemiología moderna, con una era estadística, y hay el paradigma miasmático de epidemiología de enfermedades infecciosas, ya viene el paradigma microbiano y la epidemiología de enfermedades crónicas y paradigma de factores de riesgo. Cuando hablamos de esta era estadística y paradigma miasmático, decíamos que las enfermedades se contagiaban por el aire. Esos miasmas, estos olores, es así, ¿no? Y hacían una pequeña estadística. Pero cuando ya comenzaban a detectar oportunamente qué eran esas enfermedades que se presentaban infecciosas, ya sabiendo específicamente el vector, ya comenzamos a ver el paradigma microbiano, qué microbio, qué virus, parásito, bacteria, qué acto de enfermedad, para posteriormente ver el paradigma de riesgo. Hoy en día estamos grande por los factores de riesgo, el tabaquismo, el alcohol, ¿no? Entre otras enfermedades. Pero ¿cuáles son los propósitos de la epidemiología? Uno de los propósitos de la epidemiología, pues, es cómo están presentes las enfermedades de acuerdo a su magnitud, distribución y frecuencia, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo aparecen estas enfermedades y en qué medio las podemos investigar. El otro propósito de la epidemiología es buscar qué factor es el causal. ¿Por qué representa una población y la otra no? Entonces estamos hablando de la epidemiología comparativa o analítica. ¿Por qué estos casos y por qué estos no? ¿No? Entonces es muy importante establecer esta identificación, aquellos sí, aquellos no. Y viene también otro propósito de epidemiología, ver las medidas correctivas. Realmente si veo que están aumentando los casos de tosferina, una forma de corregir y controlar estas enfermedades puede ser la vacunación de todas las personas, la vacunación o solamente gestantes y niños,
¿qué podemos hacer? Entonces, miren cuál es el propósito de la epidemiología. Cuando hablamos de objetivos de la epidemiología, son varios. En primer lugar, uno de los objetivos de la epidemiología es el poder estudiar la distribución y cómo se presentan las enfermedades. Para ello hay que hacer una promoción, una prevención de la enfermedad. Asimismo, también cuando hablamos de objetivos de la epidemiología, tenemos que ver cuáles son sus determinantes, ¿no? Es decir, cuál es la causa de enfermedad a través de un estudio analítico podríamos tener. Y cuando hablamos de otro objetivo de la epidemiología, estamos hablando cuál es el riesgo. ¿Cuál es el riesgo de tener una enfermedad y cómo cortar la cadena epidemiológica o la cadena de transmisión? Si la corto, también cómo podemos controlar que la gente no tenga esa enfermedad. Por lo tanto, estamos hablando ya de mejorar lo que es nuestra salud pública. Pero con estos tres objetivos fundamentales de la epidemiología, hablamos sobre la aplicación. La aplicación de epidemiología está en todo lo que es salud. Uno, si queremos comprender cuál es la etiología de enfermedad, pues aplicamos la epidemiología, en las cuales vamos a ver cómo empezó la historia natural de la enfermedad, cómo se contagió, dónde, cuándo y cómo y dónde, ¿no? Luego podemos aplicar la epidemiología en los probables factores causales. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue el problema? Y podemos verificarlo a través de una hipótesis. Otra aplicación es en la metodología de investigación. Siempre se tiene que investigar, ¿no? ¿Por qué vivir al lado de las antenas del morro solar me puede dar radiaciones ionizantes y puedo tener un cáncer? Ojo, miren hasta dónde estamos hablando. Luego, la aplicación de epidemiología también nos sirve para medir las medidas correctivas, ¿no? Efectivamente, estamos viendo que hay un aumento de enfermedades crónicas. Una de ellas es la diabetes. Podemos causar y decir a todos disminuir el azúcar. ¿Por qué los postres tienen que ser tan dulces? ¿Por qué las gaseosas tienen que tener mucha cantidad de azúcar? ¿No? Miren, ¿ah? Otra aplicación de epidemiología es los conceptos de administración de servicios de salud. La que habla, también yo soy magíster en administración de servicios de salud. Por supuesto, encuentro enfermedad, encuentro el problema y ¿qué hago? Pues tengo que ver cuáles son mis recursos. ¿Cuánto de alcohol voy a necesitar para vacunar? ¿Cuántas vacunas? ¿Cuánto personal va a salir? ¿Va a salir mi enfermera, mi técnica? ¿Va a salir un médico para ver si hay una reacción adversa? ¿Dónde va a caminar? ¿Qué les voy a dar? Miren, todo lo que se produce una buena administración de servicios de salud tiene que ver mucho con la epidemiología. Otro punto es determinar, pues, cómo estamos en el terreno en relación a la práctica social. Estamos hablando, pero vemos que realmente la gente no toma conciencia de la enfermedad. Otro propósito de la epidemiología es determinar los cuadros clínicos. Un cuadro clínico muy importante fue de Daniel Cis Carrión, que decía ni verruga, no la enfermedad de Carrión, qué era qué. Y gracias a la historia natural de la enfermedad se puede detectar, pues, cómo se estaba dando y cómo se presentaba. Otro propósito es describir el estado de salud de la población. Nosotros queremos saber qué presenta esa población, dónde se origina, por qué los que viven en la sierra no tienen tanta tuberculosis como los que viven en la costa. Entonces, son condiciones de estado de salud de las personas. Transmite mano a boca, se transmite por el aire, se transmite a través de una picadura, ¿cómo? Entonces son riesgos que también tenemos que estudiar en relación a los riesgos individuales. Otra aplicación sobre intervenciones sanitarias. Para ello estoy hablando mucho y ustedes no, así que voy a preguntar. Cuando estuvimos en época de COVID, ¿estuvo bien estar confinados? ¿Qué dicen? Y no me van a decir que no se acuerdan, ¿ah? Porque es ahorita, ¿no? No decir, ay, no, cuando fue chiquitito, no. Ustedes ya estaban muy adultos, ya estaban grandecitos. Cuando hubo el problema del cólera, perdón, el problema del COVID, estuvo bien que a ver, Pedro Bellido, estuvo bien estar todos confinados, Pedro y Cristian. Doctora, A les ver, escucho. díganme, Pedro, No, doctora, a mi parecer no. ¿por qué Pedro? Porque creo que las medidas ante el primer surgimiento de la
del brote de COVID debieron ser con cercos epidemiológicos y, no y aplicando pruebas moleculares, sino las pruebas rápidas, que fueron ineficientes. Encerrarnos fue una medida, creo que falló en todos lados, ¿no? A mi parecer. Muy bien. A ver qué nos dice Pedro Bellido. Cristian Córdoba. Doctora, en un inicio fue bueno porque como que redujo un poco los casos, pero ya luego fue deficiente, ya no había necesidad de seguir en confinamiento. Claro. Doctora, Y Yalitza, oh, gracias. Y Yalitza, Doctora, sí, soy Beltrán. Con respecto a las medidas, siento que al inicio muchas de ellas llegaron a ser ineficientes y la confinación en un momento pudo haber ayudado, pero sin embargo después con todo lo que pasó y con las medidas deficientes, todo esto se complicó y ya no llegó a ser tan adecuado. y Mónica, ¿estás de acuerdo o no con el confinamiento? Doctora, buenos días. Yo la verdad es que creo que sí, yo sí estoy de acuerdo con el confinamiento porque al evitar que todas las personas salieran de su domicilio, se evitaba pues precisamente que haya contacto por aerosoles, ¿no? Que era el principal medio de contagio por de COVID. Pero creo que tal vez se debió planificar un poco mejor en el sentido de que, por ejemplo, que haya alguna manera de brindarle los insumos a las familias, o sea, que haya alguna institución o alguien en particular que pueda repartir alimentos, porque había casas que, por ejemplo, obviamente esto se tomó por sorpresa y muchas personas no compran como que muchos alimentos pues, para un largo periodo de tiempo. Entonces, si es que se ordenaba en este sentido, tal vez se pudo llevar un poco mejor, porque había personas que tenían que salir de casa a comprar y otras familias, sin embargo, se quedaron en casa tranquilamente porque tenían suficiente comida para subsistir. Claro, ¿no? Gracias por la reflexión de todos ellos, otros están levantando su manito. Efectivamente, ¿el COVID es una enfermedad emergente o reemergente? emergente. No la conocíamos, no sabíamos. Y realmente no pudimos, este confinamiento fue al comienzo sí, efectivo, porque no sabíamos quién es la enfermedad. Se comenzaban a tener focos por todos lados, se disparaba. Entonces, si yo tengo un caso de, de tosferina, pues lo localizo y hago mi cerco, ahí nomás. Pero no pude hacer un cerco porque estaban en San Juan de Miraflores, estaban en Comas, estaban en Villa El Salvador, estaban por todos lados. Y no solamente acá, sino a nivel nacional, más aún en Lima, ¿no? Para posteriormente ver que sí, cuando hay una enfermedad siempre se utiliza en primer lugar la cuarentena cuando es un grupo pequeño o el confinamiento, ¿no? Pues en este caso pues se esborró porque lamentablemente fue una enfermedad que no sabíamos, pero pienso que si se vuelve a presentar nos tendrán que avisar primero, ojo, tengan sus provisiones necesarias para poder estar aislados y ver cómo se presenta la historia de la enfermedad. Muchas gracias. Entonces, también la epidemiología nos trata de decisiones políticas y esa planificación. Una decisión política fue esa, ¿no? Todos en confinamiento para ver cómo se está produciendo, porque se vio que el contagio de las personas en la calle era más rápido. Entonces, con ello se pudo también, con esa decisión política se pudo cortar la cadena de transmisión. Entonces, es importante ver ello. También la aplicación de epidemiología, también la medicina moderna para ver la medicina basada en evidencias y también el tratamiento de fármacos, medio tratamiento de fármacos, y entre ellos son los estudios de ensayo que se hizo a la vacuna. Esa aplicación que se hizo de epidemiología a través de esos estudios de ensayo fue el obtener una vacuna se puede decir con muchos problemas, pues fue eficaz porque disminuyó la tasa de ¿qué? La tasa de contagio, ¿no? De esta enfermedad. Y también para evaluar los servicios médicos. Para todo eso nos da la aplicación de la epidemiología. Entonces, la epidemiología como ciencia siempre trata de determinar cómo aparece la salud y cómo aparece la enfermedad, ¿no? Entonces, siempre hay un binomio salud-enfermedad. Y por supuesto, la epidemiología tiende a ver esas situaciones que se presentan en la sociedad, ¿no? A través
se presentó esta enfermedad en niños, en adultos, fue atacada a toda la población. Y por supuesto, la epidemiología también es importante cuando hablamos de tecnología, medidas preventivas, prestación de servicios y resultados. Lo que hace mejor la epidemiología es hacer la prevención de las enfermedades y sobre todo el control, ¿no? Hay tipos de hay un tipo social en los que tenemos cómo se aparece la enfermedad de una sociedad, una zona urbana, una zona rural, apareció en dónde, ¿no? Entonces hay que ver cómo se distribuye y cuál es la frecuencia. Esta enfermedad aparece cada año, aparece solamente en otra es la epidemiología genética, en los cuales ya comenzamos a ver un poquito más dentro, tipos, ¿no? Cómo va a aparecer este estudio de las enfermedades, miren desde cuándo, ¿ah? Y la epidemiología molecular, en donde dice que tenemos que ver riesgo microcelular, ¿no? Está dando y lo que se está viendo ahí, ¿no? Y también la epidemiología laboral a través de los estudios de la enfermedad que se produce en ellos, ¿no? Hay que ver mucho las enfermedades que se están presentando en su trabajo laboral, por eso es muy importante la medicina ocupacional. Sin escapar de un lado la medicina la medicina, se puede decir ambiental, en que queremos ver cuál es el diagnóstico de daño de la enfermedad de una población, a consecuencia de qué viene ese riesgo en esa exposición de una población, a lo mejor por vivir al lado de antenas, había al lado de una fábrica, ¿no? Entre otros. La epidemiología tiene tres enfoques, en los cuales la epidemiología no solamente estudia a una persona, acuérdense, la epidemiología estudia a toda una colectividad de personas que están enfermas. La epidemiología mucho hace el estudio del ambiente y cuáles son las condiciones de vida de esa persona. Es distinto vivir en la sierra, en la costa y en la selva. Es distinto vivir en Cerro de Pasco que vivir en Puno, que vivir en Tacna. Son distintos. Y tenemos que ver siempre la historia social de la enfermedad. Acá tenemos los usos de la epidemiología: cómo se padece la enfermedad, conocer la propagación, hacer la prevención y control e investigaciones etiológicas. Ustedes nos van a ayudar también en esta oportunidad también a salir a buscar hacer las vacunaciones de nuestra población, porque vemos que nuestra población más aún no quiere vacunarse. Entonces hay que ir a sus sitios y decirles, por favor, vacúnense, porque se está produciendo un brote. Cuando se produzca el brote es muy triste decir, por su culpa, usted no se vacunó, mire cómo se están contagiando a toda su familia. Es importante establecer su epidemiología porque se hace hacer el estudio, describir la historia de la enfermedad. Creo que un punto muy importante fue lo que hizo Daniel Alcides Carrión, a inocularse lamentablemente y comenzaron a apuntar cuál era el cuadro clínico de la enfermedad para ver el pronóstico. Otro es hacer la medición de salud según por niveles de población, ver realmente este establecimiento está cerca a la población, realmente cómo están las incidencias, las prevalencias, cómo identificamos el grupo de riesgo en la población. A lo mejor vemos que tienen mayor riesgo los adolescentes, los niños, ¿quién? Otro uso de epidemiología es la identificación de determinantes de enfermedad, lo que nos ayuda mucho, las asociaciones de la dependencia, las condiciones, los cambios de vida, los cambios de salud, cómo se está presentando la enfermedad en la sociedad. Y para ver también el control y sobre todo el control de la enfermedad y también la prevención. Pues es útil estar aplicando la epidemiología, ¿no? Especialmente la eliminación. ¿Qué nos está haciendo daño? Pues bueno, está haciendo daño el vector. ¿Podemos eliminar la Aedes? Sí. ¿Y cómo la eliminamos? Pues, ¿cómo eliminamos a la ES? A ver, jóvenes, ¿cómo eliminarían ustedes para que la gente no tenga, pues, no se presente tanto dengue? ¿Qué me pueden decir? Mónica, Sí, doctora, eliminando al vector, a la Aedes aegypti, el mosquito. ¿cómo eliminas a mosquito?
precisamente evitando aguas empozadas, enseñándole a la población pues a cómo almacenar adecuadamente el agua, tapando los recipientes, en floreros, macetas, el agua de lluvia, o sea, no dejarla en un punto exactamente, o sea, enseñarle todo eso a la población para evitarlo. Perfecto, ¿no? Es decir, eliminar pues los reservorios, porque no solamente buscamos lo más todo el zancudo grande, pero donde pueda la larva, el huevo, la pupa. No están los depósitos. En depósitos se da una chapita con agua y se desarrolla el zancudito. Entonces, hagamos intervención. ¿Habrá el zancudo en la universidad? ¿Qué dicen? A ver, mis epidemiólogos, 6 Sí, manitos han levantado. A ver, sí, doctora, debido a ver, al está regadío de bien. las áreas verdes, siempre hay zonas de agua emposada ¿Habrá o es? digamos, probablemente porque también se ha visto un incremento de casos en el sitio de Surco. Ujú. Efectivamente, ¿no? Este, vemos que realmente puede haber casos de este vector, y sí hay, sí los tenemos. Lo que pasa es que este vector aún no ha sido infectado con el dengue. Falta que una persona venga con dengue, le pique este zancudito, le pique a usted, le pique a toditos, y ahí todos hacemos un brote de dengue, ¿no? Entonces hay que modificar los estilos de vida de la persona. No solamente también es alimentarse, sino ver el medio ambiente, ¿no? Llegando yo bien alimentada, bien cuidada, pero si tengo al lado mis cercos, mis floreros y todo lo demás, y tengo un reservorio del vector. Otro punto es para hacer la selección y control de la prevención, ¿no? Específicamente tenemos que identificar cuáles son las personas de más riesgo, ¿no? Y la persona de más riesgo podemos verlo solamente con un estudio descriptivo o ver cuáles son los factores cuantitativos de esta persona. Está fumando mucho, toma mucho azúcar, toma mucha sal, ¿qué está pasando? Y ahí podemos realizar estudios analíticos. También es útil la epidemiología para ver la relación o la evaluación del servicio de salud, ¿no? Entonces, se parte en primer lugar de qué? Del ASIS. Tengo que realizar mi análisis situacional de salud, pues de Surco, de Barranco, de Chorrillos, del INSE, de donde sea, para yo establecer, decir, qué sufre mi población, cuánta población tengo, cuántos hombres, cuántas mujeres, qué edad es la que está en gran cantidad, son adolescentes, son adultos mayores, y tengo que enfocarme en ellos para prevenir cualquier presentación de enfermedades en ese grupo de población. La función de la epidemiología, pues, es determinar los riesgos. Pues tenemos riesgos tanto de enfermedades infecciosas, si yo no me vacuno, o enfermedades crónicas según mi alimentación o mi estilo de vida. También otra función de la epidemiología son los marcadores de la enfermedad, ¿no? Que estamos estudiando a través de la parte genética, la molecular y la parte biológica, Y también las funciones epidemiológicas en relación a la dinámica de la población. Muy distinto de una población de hombres, de población de mujeres, es una población más de niños, de adultos mayores, en qué trabajan, ¿no? Dónde viven. Es importante aplicar la tecnología de acuerdo a su función, ¿no? Otro punto es, reconocer su función, dar una respuesta a los problemas de salud. Este problema que se está presentando, ojo, tenemos mucho caso de tosferina. La gente tiene que vacunar, pues sí, es un problema grande, tenemos que planificar, tenemos que sacar no solamente a las enfermeras, sino también al médico, a las técnicas, las obstetras. Estamos viendo que hay muchos casos de BPH. Entonces identificar mucho, sacar las pruebas moleculares, todos tienen que estar trabajando en una acción para hacer una prevención de estas enfermedades. Dentro de los estudios epidemiológicos tenemos dos grandes estudios epidemiológicos, o tres grandes estudios epidemiológicos. Tenemos uno, que es el estudio descriptivo, el estudio analítico y el estudio experimental. El primer estudio, que llamamos nosotros estudio descriptivo, es un estudio que describe cómo se manifiesta, se desarrolla la enfermedad, y podemos hacer comparaciones y decir dónde apareció, quiénes son los que tienen enfermedad y cómo y cuándo y dónde. Cuando hacemos la epidemiología analítica, tiene la particularidad de establecer una hipótesis. ¿Será posible
de que aquellas personas que consumen mucha gaseosa sean más propensos a tener diabetes? Estará asociado el uso de usar sus benditos, a ver qué, audífonos, a que la persona comienza a tener sordera. Entonces estamos estudiando la epidemiología analítica. Y la epidemiología experimental es a través de una experiencia, a través planteada de una hipótesis, en las cuales voy a someter a personas, ¿no?, a aplicación de un medicamento, aplicación de un ensayo, aplicación de algo, de una terapia, para poder experimentar en esa población y ver cómo podemos cortar esa cadena de transmisión o qué método podemos aplicar para que la persona no siga con la enfermedad. Cuando hacemos investigación de epidemiología, hacemos una investigación situacional para ver tiempo, espacio y persona, qué pasó con la enfermedad, a quiénes se presentaron. Hacemos una investigación causal para ver cuál es la causa, ¿no? Quiénes tienen la causa y utilizamos las personas las expuestas o no expuestas a esa causa. Hacemos la investigación operacional porque vamos a contar los problemas de salud y enfermedad en la población. Realmente el aplicar a lo mejor las vacunas está bien en la población y dar charlas de información sobre el riesgo de tener una enfermedad estará bien. Y hacemos una investigación evaluativa. Hemos hablado sobre los programas, estrategias sanitarias. Realmente una buena estrategia sanitaria es dar la inmunización a la población, o más que todo es enseñar a las personas a hacer la prevención, ¿no? En todo lo que hace investigación epidemiológica, y todos son casos de estudios epidemiológicos, no tanto en el caso de investigación, para ver cuadros clínicos, ¿no? Como es, por ejemplo, el von Willebrand, o como es otras enfermedades, enfermedades raras y huérfanas, como es el síndrome que hasta ahora no podemos colocar una vacuna al SIDA, ¿no? Como es la estimación de una probabilidad de enfermedad de una población a tener una enfermedad, ¿no? Y también otra investigación en epidemiología son los usos en el campo de investigación, ¿no? Establecer planes, programas, pronósticos, entre otros. En todo lo que sirve la epidemiología. Por lo tanto, cuando hablamos de epidemiología, hablamos de conceptos y teorías. ¿Cómo está la salud y la enfermedad? Hemos hablado sobre la causalidad, qué es lo que causa la enfermedad. Hemos hablado sobre la historia natural de la enfermedad, cómo se presenta en una sociedad. Será un proceso endémico, cuando ya siempre tenemos esa enfermedad en la población, epidémico, porque está apareciendo una enfermedad que antes no la teníamos. Será un proceso infeccioso, y dónde se distribuye este ámbito natural de este proceso infeccioso en la población. Entonces es muy importante estudiar la epidemiología. Entonces, cuando vemos esta enfermedad, pues establecemos fundamentos. Hay un fundamento muy importante que es eh, un fundamento ecológico, que te dice que tenemos, en epidemiología es muy importante estudiar pues al hombre en relación a su medio físico, el ambiente químico, el biológico y todo ello. Un enfoque social porque es muy importante estudiar al hombre en su medio de la sociedad, ¿no? Cuáles son sus condiciones, en qué trabajan, cuál es su estilo de vida, y la causalidad, ¿no? Un enfoque causalidad en lo que te dice no solamente una sola cosa trae la enfermedad, una sola causa, sino es múltiple causalidad. Son múltiples causas que se juntan para darte la enfermedad. Por lo tanto, cuando nosotros ya empleamos de epidemiología, empleamos que también es un método científico. ¿Por qué? Porque es una ciencia. La ciencia siempre tiende a dar un conocimiento para abordar un problema y por lo tanto mejorarlo, ¿no? ¿Para qué? Para solucionar y abordar ese problema. Ese es el método científico. Pero el método epidemiológico es aplicar todo lo que hemos hablado para ver por qué, dónde, cuándo y cómo se desarrolla la enfermedad. Entonces, ese es nuestro método epidemiológico, ¿no? Para ver y enfatizar cómo se estudia la enfermedad, cuál es la frecuencia, qué hacemos, qué control, cómo podemos prevenir y realizar sobre todo la investigación de esta enfermedad. Por lo tanto, nosotros conocemos un método o utilizamos la epidemiología para ver qué está sucediendo en la población. Primero observamos.
Hemos observado, ojo, vamos a poner el caso, señores, de la tos ferina. Vemos que la tos ferina está presente. ¿Por qué? Plantear hipótesis. No se vacunaron, estuvieron mal aplicadas, no hubo vacunas. Verificar quiere decir que todas las personas que no se vacunaron tuvieron la tosferina o es otro tipo de tosferina. Ojo, ver mis resultados. Hemos visto que realmente hemos preguntado a la persona y las personas que presentaron tosferinas nos dicen que el 100% no se vacunaron. Y por lo tanto ya tenemos una forma de evidenciar pues otra hipótesis. Pues es muy importante hacer el método epidemiológico, ¿no? Es importantísimo realizar todo ello. Cuando hablamos de estos estudios epidemiológicos, hablamos de 3 estudios importantes. Hemos hablado que todo está basado ¿en qué? En la realidad, ¿no? Vemos la realidad de la enfermedad, cómo se desarrolla, cómo se reproduce, cómo se está presentando la enfermedad. Por lo tanto, cuando hablamos de las enfermedades, tenemos que ver qué queremos estudiar a consecuencia de esta enfermedad. Por ejemplo, hemos hablado que tenemos que ver qué, la realidad. Estamos viendo otro ejemplo que no sea el dengue. Podemos hacer un estudio descriptivo, solamente que de la realidad comienzo a describir la enfermedad, cuántos casos se presentan, dónde se presentan, si tiene posada, cómo es, y eso se llama ¿qué? Estudio descriptivo, ¿no? Si yo comienzo a preparar la realidad, decir por qué se presenta esta enfermedad, pues puede verse a dos, puedo hacerlo a consecuencia de corroborar o no una hipótesis. Puedo hacer un estudio de cohorte, que veo que son unos estudios que a partir de ahora voy a ver quiénes van a presentar dengue, o estudios de casos y controles en los cuales digo quiénes presentaron dengue y por qué presentaron. O estudios transversales, longitudinales, series de casos, reporte de casos, entre otros. Entonces, todos estos estudios se llaman ¿qué? Estudios analíticos, ¿ya? Estos son los estudios descriptivos. Pero a la vez que yo quiero utilizar un estudio para ver cómo puedo eliminar, comienzo a hacer experimentos. Y viene la epidemiología experimental, ¿no? A través de experimentos, de estudios en serio comunitarios, entre otros. Entonces, es muy importante ver, miren, todo lo que se utiliza de epidemiología para ver lo que es el estudio de estas enfermedades que se aparecen en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, con todo ello, ya saben de que tenemos estudios descriptivos y tenemos estudios analíticos. Los estudios analíticos podemos usar estudios de cohorte, acuérdense que son estudios prospectivos, estudios de casos de control, estudios retrospectivos. Los estudios descriptivos, como se escribe mi realidad, y los experimentales, ¿no? Que cual comienzo a experimentar, pues un trabajo que yo quiero saber si esa vacuna o ese tratamiento o una quimioterapia está viviendo bien para ciertas personas con cáncer. Entonces, ¿qué investigo? ¿Qué reviso? ¿Cómo aplico? ¿Qué propongo? Y eso tiene que ver la epidemiología. Por lo tanto, a través de una idea, ¿qué problema tengo? En muchos casos de dengue, ¿cuál es mi hipótesis? Hago mi diseño epidemiológico, uso un estudio descriptivo, un estudio de casos y controles, un estudio analítico, ejecuto y ese resultado se llama ciencia, ¿no? Entonces, con todo ello, podemos decir que la epidemiología tiene ciertos momentos de investigación. Uno, que tenemos planeamiento, ejecutación y comunicación. Planeamiento, pues vemos el problema, cómo se presenta el problema, hacemos nuestra hipótesis, ejecutamos, ya tenemos datos, resultados, conclusiones, y comunicación cuando decimos que nuestro trabajo ya tiene su informe final y puede tener un artículo o una publicación para poder acciones preventivas. Ya que tiene formatos que ustedes ya estamos preparándonos ya para hacer trabajo de investigación de trabajo práctico, en los cuales podemos utilizar este formato de hacer el proyecto, planteamiento de problema, el conocimiento, la formulación de objetivos, hipótesis, metodología, mi plan, mi cronograma y mi presupuesto. Este es un formato de proyecto. Y otro ya viene, puede ser el título, descripción del proyecto, justificación, objetivos, método, cronograma, presupuesto, y así realizamos qué proyecto de investigación queremos hacer de acuerdo a nuestra realidad que tenemos actualmente
en este semestre académico 2025-2. ¿No? Eso lo pueden presentar. Y la Dirección General de Epidemiología, que es la DGE, también hace proyecto de investigación donde ve el resumen, planteamiento del problema, el marco teórico, objetivos de la investigación, por qué, a qué se debe, hipótesis, a un plan, un planeamiento, un presupuesto. Ambos son proyectos y son muy parecidos todos, porque todos que queremos ver si el proyecto es esa realidad y ejecutarlo para que al final tener la ciencia. Entonces, ahora ustedes van a poder definir, ahora cuando vayan al centro de salud o en estas semanas, para ver qué enfermedades de prevalencia tenemos o qué brote puede haber. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo formular una hipótesis? Y sobre todo, tenemos que escribir el problema. Usamos la bibliografía para formular una hipótesis si es que formulamos un estudio analítico. Los estudios descriptivos no llevan hipótesis, pero esbozan una hipótesis. Ojo, vemos cuál es nuestro objetivo general, nuestro objetivo específico. Vamos a utilizar qué técnica, vamos a usar técnicas de qué toma de muestras o solamente de encuestas o cuestionarios. Vamos a diseñar, vamos a ver si realmente qué datos vamos a utilizar. Hacemos un cronograma de investigación para al final pues sacar lo que es la ciencia. Entonces, ¿qué investiga epidemiología? Vamos a investigar cómo se presentan enfermedades. También en parte biológica, psicológica y social. Podemos hacer un estudio psicológico, ¿no? Ver cuántos casos de depresión se presentan en el centro de salud o con nuestros propios compañeros. O cuál es la causante de emergencia, por qué la gente va 3, 4 de la mañana en las madrugadas, qué enfermedad que más se presenta. Es importante, esos datos tenemos. Ver la distribución de enfermedades en relación a sus riesgos. ¿Por qué se presenta ese riesgo en la enfermedad? Y sobre todo, también podemos nuestro control. ¿Las vacunas estarán bien? ¿El confinamiento fue ideal, como nos han dicho nuestros compañeros? ¿Qué investigamos? También investigamos la parte social, la parte cuantitativa, la parte cualitativa y hacemos ciencia con ella. Y agradezco a los que han traído su noticia epidemiológica porque han traído el nombre, la fecha, la revisión, su resumen si es interés local, nacional, internacional. Tienen que poner quiénes son los que realmente están comprometidos, en qué lugar, en qué tiempo, en qué persona y la conclusión de ustedes. Muchas gracias. Acuérdense de que la próxima semana ya comenzamos a hablar sobre estos estudios epidemiológicos con el estudio descriptivo. Muy bien.